¿Qué pasaría si te dijera eso? El Vaticano puede haber ocultado documentos secretos. ¿Eso cambiaría todo lo que sabemos sobre Jesús? Durante siglos, la Iglesia nos contó una única versión de la historia, pero nuevos descubrimientos están sacando a la luz información que puede sacudir los cimientos del cristianismo. ¿Qué hay detrás de los archivos prohibidos de la Biblioteca Secreta del Vaticano? ¿Por qué textos considerados sagrados fueron borrados de la Biblia? Y, lo más importante, ¿qué no quieren que sepas? Muchos creen que la Iglesia siempre ha escondido secretos, documentos que podrían revelar la verdadera historia de Jesús, los evangelios prohibidos e incluso las profecías ocultas. Pero, ¿y si esta evidencia finalmente salía a la luz? Si hay textos que presentan un Jesús completamente diferente al que conocemos. ¿Qué significaría esto para el cristianismo? ¿Qué hacen estos manuscritos escondidos no vaticanos realmente revelar? La verdad es que el Vaticano tiene más de 85 kilómetros de archivos subterráneos lleno de documentos secretos a los que el público nunca tuvo acceso. Los informes indican que en estos archivos hay textos que podrían reescribir toda la historia de la fe, libros apócrifos, cartas antiguas y registros prohibidos, mantenido bajo absoluto secreto. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen estos textos que podría comprometer la narrativa oficial? Y no se detiene ahí. Académicos, historiadores e incluso exmiembros de la Iglesia ya han intentado exponer esta información, pero muchos han sido silenciados. Hay quienes dicen que el propio Vaticano tiene un sistema de control absoluto sobre estas revelaciones. Pero, ¿y si finalmente algunas de estas piezas clave empiezan a tener fugas? Ahora imagina por un momento, ¿qué pasa si todo lo que sabemos acerca de Jesús es una gran mentira? Si el Vaticano oculta la verdadera identidad del Mesías, ¿cuáles serían las consecuencias de esto para el mundo? ¿Cómo reaccionarían millones de creyentes al descubrir que han sido engañados durante siglos? Prepárese, porque hoy revelaremos los secretos más oscuros de la Iglesia. Y lo que verás, puedes cambiar todo lo que crees. Pero antes de profundizar en estos secretos ocultos, quiero hacerte un pedido muy especial. Si crees en la verdad, si quieres que más personas tengan acceso a estas revelaciones, deja tu comentario con una petición de oración. Sí, oremos juntos, porque el conocimiento sin fe puede ser solo información. Pero cuando buscamos la verdad, con el corazón abierto, encontramos respuestas que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Así que escribe tu petición aquí en los comentarios, porque juntos podemos formar una poderosa cadena de oración. Y si este tema te interesa, si quieres saber más sobre los misterios del Vaticano, los textos prohibidos y los documentos secretos que pueden cambiar la historia, deja tu me gusta en este video. Esto ayuda al canal a llegar a más personas y garantiza que este conocimiento no quede oculto. Está despejado. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque recién estamos comenzando y en los próximos videos revelaremos aún más verdades que han estado ocultas durante siglos. Ahora que estamos conectados, preparados y fortalecidos, es momento de profundizar y descubrir lo que realmente se esconde en los archivos secretos del Vaticano, y por qué la Iglesia luchó tan duro para mantener esta información fuera de los ojos del mundo. La historia que conocemos sobre Jesús fue moldeada cuidadosamente a lo largo de los siglos, cimentada por quienes detentaban el poder y controlaban la narrativa. Pero, ¿y si te dijera que hay documentos secretos y evangelios prohibidos, que presentan una versión completamente diferente de los hechos? Durante los primeros siglos del cristianismo, se han escrito numerosos textos sobre la vida de Jesús, sus palabras y enseñanzas. Algunos de estos textos, conocidos como evangelios apócrifos, trae detalles que contradicen la versión oficial que promovió la Iglesia. Pero ¿por qué se descartaron estos registros? ¿Quién decidió qué debía incluirse en la Biblia y qué debía olvidarse? La verdad es que la Iglesia, desde el principio, siempre ha tenido el poder de seleccionar y modificar las Escrituras. Los concilios, como el de Nicea en el año 325 d.C., fueron esenciales para definir la doctrina cristiana y determinar qué evangelios formarían parte del Nuevo Testamento. Fue en ese momento que muchos textos fueron considerados heréticos y
prohibidos, desapareciendo a lo largo de la historia. Pero estos documentos no fueron simplemente destruidos. Estaban escondidos, guardados bajo llave, muchos de ellos dentro de la Biblioteca Secreta del Vaticano, uno de los archivos más inaccesibles del mundo. Los informes indican que entre estos manuscritos prohibidos hay textos que hablan de un Jesús muy diferente al que conocemos. Algunos evangelios, como el de Tomás, Judas y María Magdalena, aportan perspectivas que podrían cambiar completamente el cristianismo. El evangelio de Judas, por ejemplo, presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más cercano de Jesús, alguien que recibió un conocimiento especial y fue elegido para cumplir un papel sagrado. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la traición y la crucifixión. Pero ¿por qué la Iglesia suprimió esta versión? ¿Qué no quieren que la gente sepa? Otro ejemplo es el evangelio de María Magdalena, lo que sugiere que ella podría haber desempeñado un papel mucho más central en el ministerio de Jesús de lo que se nos dice. Algunos eruditos creen que María Magdalena no era solo una seguidora, sino alguien con un profundo conocimiento de las enseñanzas espirituales de Cristo, posiblemente más cercana a él que los propios apóstoles. Esta posibilidad desafiaría siglos de patriarcado dentro de la Iglesia y podría reescribir la historia sobre quién estaba realmente del lado de Jesús. Y no podemos olvidar el libro de Enoc, un texto apócrifo que describe una visión completamente diferente de la creación, los ángeles caídos y la relación entre el cielo y la tierra. Este libro fue considerado tan peligroso que fue eliminado de las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué? ¿Qué era tan amenazador para la doctrina establecida? Revela secretos sobre la verdadera naturaleza del mundo espiritual. Si todo esto es cierto, entonces estamos ante una de las mayores manipulaciones de la historia. Durante siglos, la Iglesia construyó una narrativa sólida, eliminando cualquier información que no estuviera dentro de su control. Pero ahora, a medida que se descubren y estudian nuevos documentos, comenzamos a ver que hay algo mucho más grande escondido detrás de las cortinas del Vaticano. Si esta información es cierta, toda la historia del cristianismo podría estar equivocada. Y lo más intrigante es que hasta el día de hoy, la Iglesia se niega a abrir completamente sus archivos secretos. El Vaticano tiene una de las colecciones de documentos históricos más grandes del mundo, con miles de textos almacenados en salas subterráneas inaccesibles al público. ¿Qué hay en estos archivos? Si la Iglesia no tiene nada que ocultar, ¿por qué impide a los investigadores independientes tener acceso irrestricto a estos documentos? La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué se nos ha ocultado este conocimiento durante tanto tiempo? ¿Es la verdadera historia de Jesús algo que el Vaticano teme que el mundo descubra? Imagínese si de repente surgieran pruebas de que los textos bíblicos fueron editados, modificados e incluso reescritos para satisfacer los intereses de quienes querían mantener el poder. ¿Qué significaría esto para los millones de creyentes en todo el mundo? ¿Cómo afectaría esto la fe de las personas? Estamos ante algo mucho más grande que simples documentos antiguos. Estamos hablando de una historia que fue moldeada para controlar a las masas, que fue escrita por aquellos que tenían el poder de decidir qué debía recordarse y qué debía olvidarse. Y ahora, a medida que avanza la investigación y surgen nuevos descubrimientos, estamos más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de los secretos del Vaticano. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Vaticano esconde la verdadera historia de Jesús? Comenta abajo con la palabra secreto revelado si crees que hay algo oculto, o comenta mentira del Vaticano si crees que la Iglesia siempre ha manipulado las Escrituras. Tu comentario es muy importante, porque juntos podemos difundir este mensaje a más personas. A lo largo de los siglos, la historia del cristianismo ha sido cuidadosamente moldeada, y la Biblia, el libro sagrado que millones de personas siguen hasta el día de hoy, ha sufrido numerosas modificaciones. Pero, ¿lo que hoy tenemos entre manos es realmente la versión original? ¿O hubo una selección cuidadosa, donde solo se conservaron los textos que eran de interés para el poder de la Iglesia, mientras que otros fueron completamente borrados de la historia? Si la fe cristiana se basa en las Sagradas Escrituras, ¿cómo podemos estar seguros de que representan fielmente las enseñanzas originales de Jesús? Para entender esto es necesario retroceder en el tiempo,
a los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia aún estaba en formación y los diferentes grupos tenían diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Cristo. En aquella época, circulaban decenas de evangelios, escritos por diferentes seguidores, cada uno de los cuales presentaba una visión diferente de la vida y las palabras de Jesús. Pero, con el crecimiento del cristianismo y su ascenso como religión oficial del Imperio Romano, se volvió esencial unificar la narrativa y consolidar una versión única de la fe. Y eso es exactamente lo que sucedió en los concilios, reuniones donde los líderes de la Iglesia tomaron decisiones que cambiarían la historia para siempre. El más conocido y decisivo fue el Concilio de 1900, Nicea, celebrada en el año 325 d.C. Bajo el mando del emperador Constantino, la Iglesia se reunió para definir qué enseñanzas deben seguirse y cuáles deben eliminarse. Y aquí está el quid de la cuestión. Se eliminaron libros, se ajustaron doctrinas y se estableció una nueva versión de la fe. No fue un proceso espiritual ni divino, sino más bien un acuerdo político y religioso, donde solo se mantuvieron textos que favorecían la estructura de poder de la Iglesia. ¿Qué no importaba? Evangelios, que trajeron interpretaciones alternativas de Jesús, textos que sugerían profundos secretos espirituales y escritos que podían desafiar la autoridad de los líderes religiosos de la época. Y esta no fue la única vez que la Biblia sufrió cambios. Siglos después tuvo lugar otro hecho histórico en la historia del cristianismo, la Concilio de Trento, en el siglo XVI. En medio de la agitación de la Reforma protestante, donde Martín Lutero desafió la autoridad de la Iglesia y cuestionó varios dogmas, el Vaticano necesitaba reafirmar su versión de la fe. Fue en ese momento que los libros fueron eliminados definitivamente de la Biblia, estableciéndose de una vez por todas la versión que tenemos hoy. ¿Pero por qué se prohibieron estos textos? ¿Qué era lo que la Iglesia no quería que la gente supiera de ellos? La respuesta puede estar en el llamado Evangelios apócrifos, textos que quedaron fuera de la Biblia oficial, pero que contienen relatos impresionantes sobre Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a un Jesús que enseña sobre el autoconocimiento y la iluminación espiritual, algo muy diferente a lo que predicaba la Iglesia. El Evangelio de Judas, como ya hemos mencionado, sugiere que Judas no fue un traidor, sino el discípulo más cercano de Jesús, el que recibió enseñanzas secretas. Y el Evangelio de María Magdalena plantea la hipótesis de que podría haber tenido un papel mucho más relevante en la historia del cristianismo de lo que nos han contado. Si estos textos fueran reconocidos como legítimos, toda la estructura de poder de la Iglesia podría verse sacudida. Pero estos no fueron los únicos documentos eliminados. El libro de Enoc, uno de los textos más misteriosos de la antigüedad, simplemente fue eliminado de la Biblia. Este libro habla de los ángeles caídos, seres que vinieron a la tierra y enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Pero si este libro era tan importante para los primeros cristianos, ¿por qué se eliminó? ¿Revelará conocimiento oculto que podría cambiar nuestra comprensión del mundo espiritual? Otro detalle importante que pocas personas conocen es que las versiones más antiguas de la Biblia no eran las mismas que tenemos hoy. Manuscritos antiguos, como rollos del Mar Muerto, encontrados en la década de 1940, revelan diferencias significativas en relación con las escrituras actuales. Se cambiaron pequeños detalles, se eliminaron secciones y algunos versos se reescribieron por completo con el tiempo. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si la palabra de Dios fue editada por manos humanas, ¿cómo podemos confiar en que todavía representa la verdad original? El Vaticano siempre ha tenido control sobre estos cambios. Durante siglos, la Iglesia mantuvo un control estricto sobre las copias de las Escrituras, asegurándose de que solo se difundiera la versión oficial. ¿Y si alguien se atreviera a cuestionar? La respuesta fue simple y brutal: persecución, censura y, en muchos casos, condena por herejía. Muchos estudiosos que intentaron sacar a la luz esta información fueron silenciados. Pero ahora, en la era de la información, estas verdades están saliendo a la luz. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si se eliminaron tantas partes de la Biblia,
¿Cuánta información más queda aún oculta dentro de la biblioteca secreta del Vaticano? Se estima que hay miles de manuscritos almacenados en lo más profundo del Vaticano, documentos que nunca han sido vistos por el público, escritos que podrían revelar secretos impactantes sobre los orígenes del cristianismo. ¿Qué podría haber allí, oculto a los ojos del mundo? Si la Iglesia realmente defiende la verdad, ¿por qué no abrir estos archivos para que todos puedan conocer su verdadera historia? ¿Qué tienen de peligroso estos documentos que la humanidad no puede saber? ¿Qué quedó fuera de la Biblia? ¿Y por qué? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar completamente la forma en que vemos la fe, la religión y la historia. Los textos prohibidos que fueron eliminados de la Biblia y ocultos por el Vaticano siguen siendo uno de los mayores misterios de la historia del cristianismo. ¿Pero qué tienen ellos que la Iglesia considera tan peligrosos? ¿Por qué estos documentos no podrían ser parte de la doctrina oficial? Entre los más controvertidos están los Evangelios de Judas, el Evangelio de María Magdalena y el libro de Enoc, textos que presentan a un Jesús completamente diferente al que conocemos, además de revelaciones que podrían cambiar para siempre la visión que la humanidad tiene de lo divino. El Evangelio de Judas, por ejemplo, fue uno de los hallazgos más controvertidos de la historia religiosa moderna. Descubierto en Egipto y recientemente traducido, presenta una narrativa completamente opuesta a la que conocemos. Mientras que la Biblia tradicional nos dice que Judas Iscariote fue el gran traidor de Jesús, vendiéndolo por 30 piezas de plata y sellando su destino en la cruz, este evangelio afirma algo completamente diferente. Según el texto, Judas fue, de hecho, el discípulo más cercano de Jesús y recibió de él enseñanzas secretas a las que los demás apóstoles no tenían acceso. No habría traicionado a Jesús por codicia, sino porque el mismo Cristo se lo habría pedido, ya que era parte del plan divino. Si esto es cierto, entonces la narrativa de la traición fue una enorme distorsión, y Judas no sería un villano, sino uno de los seguidores más fieles y obedientes de Cristo. ¿Por qué la Iglesia no quería que supiéramos esto? ¿Qué podría cambiar esta versión de la historia? Otro texto igualmente misterioso es el Evangelio de María Magdalena, uno de los documentos más censurados de la antigüedad. Durante siglos, la Iglesia ha reforzado la idea de que María Magdalena era solo una seguidora arrepentida, una mujer pecadora que encontró la redención a través de Jesús. Pero este evangelio, que estuvo perdido durante siglos y redescubierto recién en el siglo XIX, sugiere que María Magdalena no fue solo una discípula, sino más bien una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo. Algunos extractos indican que ella era más cerca de Jesús que cualquiera de los apóstoles, y que tenía un conocimiento espiritual superior, lo que hizo que Pedro y los demás discípulos tuvieran celos de ella. Podría ser que María Magdalena tuvo un papel mucho mayor en la vida y las enseñanzas de Jesús, pero fue borrada de la historia para mantener la estructura patriarcal de la Iglesia. Y no se detiene ahí. Entre todos los libros prohibidos, quizás el más enigmático y aterrador sea el libro de Enoc, un texto que fue considerado tan peligroso que fue eliminado por completo de la Biblia. Este libro, que todavía es aceptado por algunas tradiciones cristianas, habla de ángeles caídos, seres que vinieron a la tierra y transmitieron conocimientos prohibidos a la humanidad. Según la narración, estos ángeles, llamados vigilantes, descendió del cielo y se unió a las mujeres humanas, generando una raza híbrida conocida como Nefilim, poderosos gigantes que supuestamente existieron antes del diluvio. Además, Enoc describe visiones del paraíso y el infierno, encuentros con entidades divinas e incluso secretos sobre el origen de la creación. Este texto fue ampliamente conocido y respetado en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, ¿por qué fue excluido? ¿Reveló secretos sobre el mundo espiritual que la Iglesia no quería que se conocieran? Estos libros, y muchos otros que han sido desechados a lo largo de la historia, tenían algo en común. Presentaron una visión alternativa del cristianismo, una versión que no estaba bajo el control absoluto de la Iglesia. Si estos textos hubieran sido ampliamente difundidos y aceptados, la doctrina oficial habría sido cuestionada, y el poder de la Iglesia sobre sus fieles
podría haberse visto amenazado. Por ello, durante los primeros siglos, la institución intentó eliminar estos escritos, tachándolos de heréticos, quemando copias y persiguiendo a quienes intentaban conservarlos. Pero algunos de estos documentos han sobrevivido a la prueba del tiempo, escondidos en cuevas, enterrados en el desierto o mantenidos en secreto por grupos disidentes. Ahora, con el avance de la tecnología y la investigación arqueológica, estos textos están siendo redescubiertos, traducidos y analizados. Y los estudiosos están notando algo sorprendente. La historia del cristianismo puede no ser exactamente como nos cuentan. Si el Evangelio de Judas tiene razón, significa que la crucifixión fue un plan divino y que Judas no fue un traidor. Si el Evangelio de María Magdalena es cierto, entonces Jesús pudo haber tenido una relación más profunda con ella, y su mensaje pudo haber sido distorsionado para ocultar el papel de la mujer en la espiritualidad. Si el libro de Enoc describe acontecimientos reales, entonces nuestra conexión con los seres espirituales y la existencia de fuerzas ocultas puede ser mucho más compleja de lo que creemos. Y lo más intrigante de todo esto es que la Iglesia guarda silencio sobre estos descubrimientos. El Vaticano, con sus inmensos archivos secretos, podría tener respuestas que ayudarían a esclarecer todo esto, pero hasta el día de hoy no permite el acceso irrestricto a sus documentos más antiguos. ¿Qué más se podría guardar dentro? ¿Cuántos otros evangelios fueron destruidos u ocultados para que la versión oficial permaneciera intacta? ¿Qué más se mantiene en secreto? La verdad es que apenas estamos comenzando a desentrañar esta historia. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada manuscrito encontrado, cada fragmento de texto perdido que resurge, nos acerca a la comprensión de la verdadera historia de Jesús y el cristianismo primitivo. Pero cuanto más nos acercamos a la verdad, más nos damos cuenta de que hay fuerzas que intentan impedir que salga a la luz. ¿Por qué? Si crees que estos textos pueden contener información que la Iglesia no quiere que sepamos, comenta aquí, secreto revelado. Si crees que hay más documentos ocultos que aún no han salido a la luz, escribe, la verdad sigue oculta. Tu comentario es esencial para aumentar la participación de este video y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. No olvides dejar tu me gusta, ya que esto hace que YouTube recomiende este contenido a más personas que también están en busca de la verdad. Y suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando a exponer los secretos más oscuros del Vaticano y a revelar lo que la historia ha tratado de ocultar durante siglos. Lo cierto es que el Vaticano siempre ha tenido control absoluto sobre la información que llega al público, y uno de sus mayores misterios es el Biblioteca Secreta del Vaticano, uno de los archivos más inaccesibles y enigmáticos del mundo. Allí, escondidos en lo profundo de corredores subterráneos, hay miles de documentos históricos, textos prohibidos y registros que nunca han sido revelados a la humanidad. Pero si la Iglesia predica la transparencia de la fe y la búsqueda de la verdad, ¿por qué mantener estos documentos en secreto? ¿Qué hay en estos archivos que el mundo no puede saber? La Biblioteca Secreta del Vaticano es un verdadero laberinto que contiene más de 85 kilómetros de estanterías llenas de manuscritos antiguos, cartas papales, documentos históricos y textos prohibidos a lo largo de los siglos. La existencia de esta colección plantea numerosas preguntas. Dentro de estas salas restringidas puede haber evidencia de que la historia del cristianismo ha sido alterada, que textos clave han sido censurados y que aún es posible que se haya borrado de la memoria colectiva otra versión de Jesús. ¿Y si allí se escondieran documentos que muestran a un Cristo completamente diferente al enseñado por la Iglesia? Muchos estudiosos creen que estos archivos contienen evangelios desconocidos, registros de conspiraciones religiosas, e incluso manuscritos que detallan eventos ocultos en la historia de la humanidad. Algunos documentos serían tan comprometedores que, si salieran a la luz, podrían cuestionar toda la base del cristianismo moderno. Hay informes de que textos antiguos revelan enseñanzas de Jesús que hablan sobre la reencarnación, el poder del autoconocimiento e incluso sobre las fuerzas ocultas que gobiernan el mundo. Pero estos conceptos fueron borrados de la doctrina oficial
y cualquiera que se atreviera a hablar de ellos a lo largo de la historia fue perseguido y silenciado. Entre los textos que supuestamente se conservan en el Vaticano, hay rumores sobre un evangelio perdido que detalla la juventud de Jesús, un período de su vida que fue completamente omitido en la Biblia. Según algunas teorías, este manuscrito podría revelar que Jesús viajó a Egipto, la India u otras regiones, donde aprendió conocimientos espirituales que no se transmitieron al público. Si esta información es real, ¿por qué la Iglesia nunca ha revelado este contenido? ¿Será que la vida de Jesús fue mucho más compleja de lo que nos han contado? Otra sospecha es que la Biblioteca Secreta del Vaticano contiene documentos históricos sobre personajes controvertidos que la Iglesia intentó borrar de la historia, como los templarios y los cátaros, grupos que poseían conocimientos esotéricos y que, según algunas fuentes, guardaban secretos sobre los orígenes del cristianismo. También hay registros que indican que el Vaticano podría tener evidencias sobre fenómenos inexplicables, eventos sobrenaturales, e incluso información sobre civilizaciones antiguas que tuvieron contacto con seres espirituales o extraterrestres. Y lo más intrigante es que no cualquiera puede acceder a estos archivos. Solo un grupo selecto de estudiosos, con autorización especial del Papa, puede entrar a estas salas, y aún así, con restricciones. Ninguna búsqueda se puede realizar libremente. No se pueden eliminar documentos sin permiso. Pero si no hay nada que ocultar, ¿por qué este control extremo sobre estos registros? Si la misión de la Iglesia es propagar la verdad e iluminar el conocimiento, ¿por qué no permitir que todos tengan acceso a estos documentos? Entre los informes más impactantes sobre lo que puede estar escondido en el Vaticano, también hay rumores sobre documentos que detallan los vínculos de la Iglesia con sociedades secretas y conspiraciones globales. Algunos investigadores sugieren que el Vaticano tiene registros que probar la manipulación de la información a lo largo de los siglos para mantener el control sobre millones de creyentes. Esta evidencia podría mostrar cómo reyes, papas y emperadores reescribieron la historia para consolidar el poder de la Iglesia y mantener a la población bajo un único sistema de creencias. ¿Y si todo esto fuera revelado? ¿Cómo reaccionarían los creyentes al saber que algunas de las creencias que han seguido durante generaciones pueden haber sido cuidadosamente manipuladas? ¿Qué hubiera pasado si la verdadera esencia de las enseñanzas de Jesús hubiera sido alterada para beneficiar solo a una pequeña élite religiosa y política? Esto explicaría por qué el Vaticano mantiene una colección tan impenetrable y por qué tantos estudiosos han sido silenciados a lo largo de la historia cuando intentaron cuestionar la versión oficial. Lo que más destaca es que incluso dentro del propio Vaticano, pocas personas saben lo que realmente se almacena en esta biblioteca. No todos los cardenales tienen permitido el acceso a estos archivos. Es decir, no es solo el público el que se mantiene en la oscuridad, sino incluso algunos miembros de la Iglesia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién controla realmente esta información? ¿Qué tienen de peligroso estos documentos? En los últimos años, algunas filtraciones han indicado que hay textos que hablan de la origen de ciertas doctrinas que se inventaron siglos después de la muerte de Jesús, como el concepto de infierno eterno, que se habría introducido para causar miedo y mantener el control sobre los fieles. Otras teorías apuntan a registros que podrían revelar fragmentos de evangelios escritos por seguidores cercanos a Jesús que han sido completamente borrados de la historia. ¿Qué pasaría si estos documentos mostraran que la Iglesia ocultó partes esenciales de las enseñanzas de Cristo para mantener intacta su estructura de poder? La verdad es que estamos ante uno de los mayores misterios de la humanidad, y con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas preguntas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué el Vaticano mantiene estos documentos inaccesibles? Si estos textos no cambiarían nada en la historia, ¿por qué no se hacen públicos? Si la Iglesia realmente defiende la verdad, ¿por qué no abrir estos archivos y dejar que el mundo sepa lo que realmente hay dentro? La imagen de Jesús que conocemos hoy fue construida a lo largo de siglos, cuidadosamente moldeada por la Iglesia para reforzar una narrativa específica. Pero ¿y si la verdadera historia fuera diferente? ¿Qué pasaría si Jesús no fuera solo una figura divina, sino también un líder revolucionario,
alguien que desafió no solo las estructuras religiosas de la época, sino también las políticas. Muchos textos que han sido borrados de la historia, especialmente aquellos considerados apócrifos, indican que Jesús no era solo un predicador espiritual, sino un líder con ideas peligrosas para la élite religiosa y el Imperio Romano. Su mensaje era tan poderoso que amenazaba directamente al sistema eléctrico y, por lo tanto, necesitaba ser modificado. Pero, ¿hasta dónde se ha llegado a esta modificación? ¿Será que su historia fue reescrita para ocultar aspectos que podrían cambiar por completo la fe cristiana? Muchos estudiosos creen que Jesús fue un reformador, alguien que cuestionó abiertamente los dogmas de la religión tradicional judía y que enseñó una espiritualidad más libre, basada en el autoconocimiento y la conexión directa con Dios, sin necesidad de intermediarios religiosos. Esto iba en contra de los intereses de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, que veían a Jesús como una amenaza a su autoridad. Pero la oposición a él no provino solo de los líderes religiosos. El propio Imperio Romano tenía motivos para temerle. En aquella época, cualquiera que reuniera seguidores y predicara ideas revolucionarias podía ser considerado un peligro para la estabilidad del gobierno. Jesús habló de un nuevo reino, de justicia para los pobres y de un sistema de valores completamente diferente al impuesto por los sacerdotes romanos y judíos de la época. Esto podría interpretarse como una forma de resistencia política. ¿Fue la crucifixión más que una condena religiosa? Podría ser que Jesús fue asesinado no solo por sus ideas espirituales, sino porque representaba una amenaza real al poder establecido. Pero hay otro tema aún más controvertido que podría cambiar por completo la forma en que vemos la historia de Jesús: la posibilidad de que tuviera esposa e incluso hijos. Esta hipótesis se basa principalmente en el Evangelio de María Magdalena, uno de los textos apócrifos que fue deliberadamente excluido de la Biblia. Este Evangelio retrata a María Magdalena no solo como una seguidora de Jesús, sino como alguien con un profundo conocimiento espiritual, a quien Jesús confió enseñanzas secretas a las que ni siquiera los apóstoles tenían acceso. En algunos pasajes, Pedro muestra celos por la cercanía entre Jesús y María Magdalena, cuestionando por qué ella parecía entender ciertos mensajes que los otros discípulos no entendían. Si esto es cierto, entonces María Magdalena no fue solo una discípula, sino alguien fundamental en el movimiento de Jesús. La idea de que Jesús podría haber tenido una esposa no es nueva. Durante siglos se ha sugerido que su relación con María Magdalena era mucho más profunda de lo que nos dice la versión tradicional. Algunos textos sugieren que María Magdalena pudo haber sido su esposa o compañera, lo que plantearía una cuestión extremadamente delicada. Si Jesús tenía familia, ¿por qué se ocultó esta información? La existencia de descendientes de Cristo sería un problema para la Iglesia, pues podría significar que su linaje continuaría en la tierra y que su divinidad se habría construido solo como parte de una estructura de poder. El concepto de un Jesús célibe, dedicado únicamente a la misión espiritual, fue una construcción necesaria para fortalecer la idea de que era exclusivamente divino, descartando cualquier posibilidad de que hubiera llevado una vida ordinaria, como cualquier otro hombre. Pero, ¿por qué se borró tanto este detalle de la historia? ¿La Iglesia moldeó la imagen de Jesús para adaptarla a sus propios intereses? Si lo piensas bien, tiene sentido que este aspecto haya quedado fuera. La Iglesia siempre ha predicado que la vida de Jesús era un ejemplo a seguir, y una de las formas más efectivas de garantizar el control sobre los fieles era establecer el concepto del celibato como algo sagrado. Si Jesús se hubiera casado y tenido hijos, eso podría debilitar la justificación del celibato clerical y podría cambiar completamente la visión de su misión. Además, si su linaje hubiera continuado, ¿quién podría reclamar el derecho de ser su verdadero sucesor? Esto explicaría por qué la figura de María Magdalena fue tan mal caracterizada a lo largo de la historia, transformándose en una simple pecadora arrepentida, en lugar de una líder espiritual junto a Jesús. Pero hay más pruebas de que esta narrativa puede haber sido manipulada. A nosotros, rollos del Mar Muerto
descubierto en la década de 1940, se encontraron textos que indican que los líderes espirituales de la época a menudo se casaban y formaban familias. El matrimonio era natural dentro de la cultura judía, y un hombre soltero era visto como incompleto. Si Jesús siguió las tradiciones de su tiempo, ¿por qué habría sido diferente? Si los grandes maestros espirituales de esa época estuvieran casados, no tendría sentido que él fuera una excepción. La idea de un Jesús célibe y aislado pudo haberse construido siglos después para reforzar una visión dogmática que servía a los intereses de la Iglesia. Otra pista que refuerza esta teoría proviene de documentos históricos y leyendas que han circulado durante siglos. Algunos informes sugieren que, después de la crucifixión, María Magdalena huyó a la región de la Galia, la actual Francia, llevándose consigo secretos que nunca podrían ser revelados. Según algunas teorías, habría sido protegida por fieles seguidores y su linaje habría continuado en secreto, formando una especie de descendencia oculta de Cristo. Esta hipótesis dio lugar a numerosas teorías sobre la llamada Santo Grial, que, según algunas interpretaciones, no sería un cáliz santo, sino el propio linaje de Jesús. Esto explicaría por qué algunas sociedades secretas, como los templarios y los cátaros, fueron perseguidas y exterminadas por la Iglesia. ¿Sabían algo que no podía ser revelado? ¿Conservaron evidencia de que la historia de Jesús fue reescrita para satisfacer intereses políticos y religiosos? Si esta teoría es cierta, cambiaría completamente el cristianismo. Un Jesús humano, casado y con hijos, aportaría una nueva perspectiva a su misión y legado. ¿Se basa la fe de la gente en un mito cuidadosamente construido a lo largo de los siglos? ¿Ha ocultado la Iglesia información que podría cambiar nuestra comprensión del papel de Cristo? ¿Por qué se borró sistemáticamente la idea de un Jesús más humano, involucrado con cuestiones políticas y familiares? Estas preguntas siguen sin respuesta, y los documentos que podrían aclarar todo esto permanecen ocultos dentro del Vaticano, lejos de la vista del público. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que la Iglesia moldeó la imagen de Jesús para adaptarla a sus propios intereses? Comenta aquí, Jesús humano, si crees que pudo haber tenido una vida normal, y comenta, secreto del Vaticano, si cree que todavía están ocultos documentos que podrían probar esta teoría. Tu comentario es fundamental para que este vídeo llegue a más personas. A lo largo de los siglos, la Iglesia se ha consolidado como una de las instituciones más poderosas del mundo, ejerciendo influencia no solo espiritual, sino también política y social. Para garantizar esta posición de autoridad, era necesario construir una narrativa única e incuestionable sobre Jesús y su misión, eliminando cualquier versión que pudiera amenazar esta estructura. Pero esta imagen de Cristo fue moldeada intencionalmente para fortalecer el poder de la Iglesia. ¿Será que se borraron elementos de su verdadera historia para crear una figura que sirviera mejor a los intereses de la institución? Y lo más importante, si la verdad fuera otra, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar la Iglesia para asegurarse de que nadie la descubriera? La historia nos muestra que cualquier grupo o individuo que se atreviera a desafiar la versión oficial impuesta por la Iglesia sufrió una brutal persecución, siendo a menudo acusados de herejía, silenciados o incluso exterminados. Y uno de los mejores ejemplos de esto son los cátaros, un movimiento cristiano que floreció en la Europa medieval, especialmente en el sur de Francia. Los cátaros tenían una visión radicalmente diferente del cristianismo. Creían que el mundo material era obra de fuerzas del mal y que la verdadera esencia espiritual del hombre estaba aprisionada. Además, rechazó la autoridad de la Iglesia Católica, considerándola una institución corrupta que distorsionó las enseñanzas originales de Cristo para manipular a las personas. Para la Iglesia, este tipo de pensamiento representaba una amenaza inaceptable, ya que socavaba su autoridad y ponía en duda su versión de la fe. El resultado fue una de las masacres más brutales en la historia de la religión. La Cruzada Albigense, liderada por la Iglesia en el siglo XIII, lanzó una campaña militar para erradicar a los cátaros. Se incendiaron pueblos enteros, se mató a miles de hombres, mujeres y niños, y se borró por completo el conocimiento que poseía este grupo.
Los cátaros creían que Jesús fue un maestro espiritual que predicó una conexión directa con Dios, sin necesidad de intermediarios, sin templos lujosos y sin una estructura eclesiástica que controle a los fieles. Si esta idea se hubiera extendido, el poder centralizado de la Iglesia podría haber sido completamente desmantelado. La pregunta que queda es, ¿por qué la Iglesia tenía tanto miedo de los cátaros? ¿Sabían algo que no podía ser revelado? Otro grupo que sufrió severamente la persecución de la Iglesia fueron los Caballeros Templarios, una orden militar y religiosa creada durante las Cruzadas. Los templarios se volvieron extremadamente influyentes, acumulando riqueza y poder a lo largo de los siglos, lo que despertó la preocupación de la Iglesia y de la monarquía francesa. Sin embargo, hay algo aún más intrigante acerca de esta orden secreta. Hay evidencia de que los templarios poseían documentos y conocimientos ocultos que podrían desafiar la narrativa oficial del cristianismo. Los informes sugieren que los templarios habían encontrado algo de extrema importancia durante su presencia en Tierra Santa, posiblemente documentos que demostró que la historia de Jesús fue alterada, o que ciertos aspectos de su vida fueron omitidos. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, en connivencia con el Papa Clemente V, ordenó el arresto masivo de los templarios, acusándolos de herejía, idolatría y prácticas prohibidas. Muchos fueron torturados hasta la muerte, quemados en la hoguera y condenados al olvido. Pero ¿por qué un grupo tan poderoso fue perseguido con tanta brutalidad? ¿Qué sabían que representaba un peligro tan grande para la Iglesia? Algunos investigadores creen que los templarios descubrieron documentos antiguos que podrían revelar verdades impactantes sobre Jesús, María Magdalena y el linaje secreto que ha estado oculto a la historia. ¿Podría ser este el verdadero motivo de su destrucción? Y no fueron solo los movimientos religiosos los que sufrieron persecución. Durante la Edad Media, la Iglesia impuso su autoridad no solo sobre la fe, sino también sobre el conocimiento científico. Se silenciaron las grandes mentes, se suprimieron las ideas, y cualquier pensamiento que desafiara la narrativa oficial de la Iglesia se consideraba peligroso. Galileo Galilei, uno de los más grandes científicos de la historia, fue condenado por la Inquisición por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, idea que iba en contra de la visión geocéntrica defendida por la Iglesia. Bruno Giordano, filósofo y teólogo, fue quemado vivo por defender la existencia de otros mundos habitados y por cuestionar los dogmas religiosos. ¿Por qué la Iglesia tenía tanto miedo a la ciencia? ¿Podría el conocimiento debilitar su control sobre las masas? La estrategia siempre ha sido la misma: eliminar cualquier fuente de información que pueda debilitar la autoridad de la Iglesia y cuestionar la versión oficial del cristianismo. Esto nos lleva a una pregunta central. ¿Necesitaba la Iglesia un Jesús específico para mantener el control? Si Jesús fuera presentado como un líder revolucionario, que predicaba una relación directa con Dios, sin necesidad de una institución intermediaria, ¿cómo justificaría la Iglesia su existencia? Si la gente supiera que pueden encontrar la verdad por sí mismos, ¿cómo mantendría la Iglesia su dominio sobre millones de creyentes a lo largo de los siglos? Para asegurar su posición de autoridad, la Iglesia necesitaba crear una imagen de Jesús que sirviera a sus intereses. Un Jesús celestial, inalcanzable, completamente desconectado de cualquier aspecto humano, alguien que no tenía familia, que no cuestionaba los sistemas políticos y que había venido al mundo únicamente para morir y redimir los pecados de la humanidad. Pero, ¿y si la verdad fuera diferente? ¿Y si Jesús hubiera sido más que un simple símbolo de redención? ¿Y si hubiera sido un líder revolucionario, alguien que luchó contra la opresión, alentó el pensamiento crítico y desafió las estructuras de poder? La versión oficial del cristianismo se diseñó para garantizar que la Iglesia se convirtiera en la única poseedora de la verdad. Se eliminaron textos de la Biblia, se ocultaron documentos, se persiguió a grupos y se silenció cualquier voz que desafiara esta narrativa. El resultado fue una historia cuidadosamente editada, donde solo se conservaron aquellos elementos que servían al propósito de la Iglesia. Pero ahora, con nuevos descubrimientos y acceso a documentos previamente desconocidos, estamos empezando a darnos cuenta
de que se esconde algo mucho más grande. Si todo lo que nos enseñaron fuera cierto, ¿por qué la Iglesia tuvo que borrar tantos capítulos de la historia? La historia del cristianismo ha sido moldeada, editada y controlada a lo largo de los siglos, pero no todos aceptaron esta versión sin cuestionarla. Muchos, investigadores, historiadores y arqueólogos, se han dedicado a desentrañar los misterios que el Vaticano mantiene ocultos, buscando evidencias que puedan reescribir por completo todo lo que sabemos sobre Jesús. ¿Qué pasa si estos investigadores tienen razón? Si los descubrimientos realizados en los últimos siglos son legítimos, entonces es necesario reescribir la historia del cristianismo. Uno de los más grandes eruditos que cuestionó la versión oficial fue Bart de Ehrman, un renombrado historiador y estudioso del Nuevo Testamento. Sus estudios revelan algo inquietante. Los evangelios que conocemos hoy han sufrido innumerables cambios a lo largo de los siglos, con secciones agregadas o eliminadas para satisfacer los intereses de la Iglesia. En su investigación, Ehrman encontró evidencia de que las palabras de Jesús fueron modificadas deliberadamente para reforzar su imagen divina y borrar cualquier aspecto más humano. Algunos pasajes que sugerían un Cristo más cercano a las personas, con emociones y dilemas humanos, fueron suavizados o eliminados por completo. Otro nombre que causó gran controversia fue Elaine Pagels, uno de los principales estudiosos de los evangelios apócrifos. Dedicó su carrera al estudio de los manuscritos de Nag Hammadi, textos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia. Pagels reveló que estos escritos presentan una versión muy diferente de Jesús, una que enfatiza el autoconocimiento y la búsqueda espiritual sin necesidad de una iglesia intermediaria. ¿Por qué estos textos fueron considerados peligrosos? ¿Qué había en ellos que la Iglesia deseaba tanto ocultar? Pero no son solo los estudios teóricos los que cuestionan la versión del Vaticano. Descubrimientos arqueológicos. Los hechos realizados en los últimos años han traído nuevas interpretaciones de la historia del cristianismo, cuestionando no solo la doctrina, sino también la narrativa tradicional sobre Jesús y sus seguidores. Uno de los hallazgos más impactantes fue el descubrimiento de rollos del Mar Muerto, una colección de textos antiguos encontrados en cuevas cercanas al Mar Muerto en la década de 1940. Estos manuscritos, escritos hace más de 2000 años, contienen extractos que difieren significativamente de la Biblia actual, sugiriendo que los textos sagrados fueron modificados con el tiempo para satisfacer los intereses de la Iglesia. Otro hallazgo impresionante fue el Evangelio de Judas, encontrado en Egipto. Este texto presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús, el que recibió enseñanzas secretas y jugó un papel fundamental en el plan divino. Si esta versión fuera aceptada, sería necesario reinterpretar toda la narración sobre la traición y crucifixión de Judas. Pero en lugar de incluir esta perspectiva en la historia oficial, la Iglesia etiquetó el Evangelio como herético y lo mantuvo oculto durante siglos. Y la evidencia no termina ahí. En 2012, el investigador Karen L. Ray, de la Universidad de Harvard, reveló un fragmento de papiro llamado El Evangelio de la Esposa de Jesús, documento que puede indicar que Jesús estaba casado o tenía una relación cercana con María Magdalena. Este pequeño manuscrito contenía una frase impactante. Jesús les dijo, «Mi esposa». Aunque se ha puesto en duda la autenticidad del documento, su existencia suscita aún mayores dudas. Si Jesús realmente tuviera una esposa, ¿por qué se borró este detalle de la historia oficial? ¿La Iglesia moldeó su imagen para reforzar la idea de que era exclusivamente divino y no humano? Además, los descubrimientos arqueológicos sobre la crucifixión también trajeron nuevas preguntas. Durante mucho tiempo, se creyó que Jesús fue crucificado exactamente como se describe en los Evangelios, pero la evidencia encontrada en las excavaciones sugiere que el método de crucifixión pudo haber sido diferente, e incluso que algunos aspectos de la narración fueron alterados. En 1968, los arqueólogos encontraron el esqueleto de un hombre crucificado del siglo I en Jerusalén. El análisis indicó que los pies del condenado
no fueron clavados de la manera tradicional que se muestra en pinturas y estatuas, sino más bien lateralmente, lo que sugiere que la imagen clásica de la crucifixión pudo haber sido construida siglos después, y no basada en hechos históricos. Además, también existen registros antiguos que mencionan otros mesías en la época de Jesús, hombres que también fueron considerados profetas y que atrajeron seguidores con mensajes similares. Esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Fue Jesús el único líder espiritual de esa época? ¿O hubo otros que también fueron considerados hijos de Dios, pero fueron borrados de la historia? ¿Necesitaba la Iglesia un único Salvador para centralizar su doctrina y mantener el control sobre los fieles? Estos hallazgos muestran que hay mucho más en la historia de Jesús de lo que nos han contado, y que la versión del Vaticano puede no ser la única verdad. Si puntos. Se alteraron los evangelios, si se eliminaron textos completos, si la evidencia arqueológica contradice la narrativa oficial, entonces, ¿qué más podría estar oculto? ¿Qué podría pasar si el mundo descubriera que la historia fue manipulada? El problema es que toda esta información es sistemáticamente desacreditada o minimizada. Muchos académicos que intentan sacar a la luz estas cuestiones son tildados de herejes modernos. Sus investigaciones son ignoradas o desacreditadas, y el Vaticano rara vez se pronuncia sobre estos hallazgos. La estrategia parece siempre la misma: silenciar, ocultar, desacreditar y mantener incuestionable la versión oficial. ¿Pero por qué? Si la Iglesia tiene razón, ¿por qué no abrir sus archivos secretos y dejar que el mundo vea todos los documentos históricos que mantiene ocultos? Si estos hallazgos son ciertos, entonces es necesario reescribir la historia del cristianismo. Si Jesús estuvo casado, si Judas nunca fue un traidor, si su crucifixión fue diferente a la versión oficial, si se eliminaron textos para construir una narrativa que favoreciera al Vaticano, entonces no estamos hablando solo de cambios en la historia, sino de una de las mayores manipulaciones de la humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos descubrimientos podrían cambiar todo lo que sabemos sobre Jesús? Comenta aquí, la verdad está oculta, si cree que la historia fue manipulada, o secreto revelado, si crees que aún pueden salir a la luz nuevos descubrimientos. Tu comentario es fundamental para que este video llegue a más personas. Si todos estos descubrimientos son ciertos, si realmente hay documentos ocultos en el Vaticano, evangelios prohibidos y evidencia arqueológica que contradice la versión oficial del cristianismo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿está el mundo preparado para esta verdad? ¿Cómo reaccionaría la gente si de repente supieran que todo lo que aprendieron sobre Jesús había sido cuidadosamente editado a lo largo de los siglos? Si saliera a la luz evidencia irrefutable que revelara que la historia fue manipulada, ¿perduraría o se desmoronaría la fe de la gente? Y más que eso, ¿sobreviviría la Iglesia misma a esta revelación? La fe es uno de los pilares más fuertes de la sociedad. Millones de personas en todo el mundo viven sus vidas basándose en las enseñanzas de la Iglesia. Buscan consuelo, esperanza y propósito en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué pasaría si se demostrara que esas mismas Escrituras son una versión incompleta o modificada de la historia original? Mucha gente no estaría preparada para esto. La fe no es solo una creencia, sino una identidad. Algo profundamente arraigado en las vidas y la cultura de miles de millones de personas. Descubrir que las bases de esta fe pueden haber cambiado a lo largo de los siglos sería un shock tal que podría sacudir el tejido de la sociedad tal como la conocemos. Si documentos secretos del Vaticano revelaron que Jesús no era quien la Iglesia siempre afirmó que era, que su mensaje había sido distorsionado o que se habían ocultado aspectos fundamentales de su vida, mucha gente podría perder completamente la fe. Algunos podrían sentirse traicionados, engañados por una institución que siempre ha pretendido ser poseedora de la verdad absoluta. La confianza en la Iglesia caería drásticamente y esto podría generar una crisis religiosa sin precedentes. Pero al mismo tiempo, otros podrían ver esta revelación como una liberación. Si la verdad saliera a la luz, podría significar el comienzo de una nueva era de espiritualidad, donde las personas podrían buscar una conexión directa con Dios,
sin la necesidad de que una institución controle esa relación. Y los impactos no se limitarían solo a la fe individual. El poder de la propia Iglesia estaría en juego. Se cuestionaría la legitimidad del Vaticano, que durante siglos siguió siendo la máxima autoridad en materia de fe cristiana. Si se demostrara que la Iglesia ocultó información, manipuló las Escrituras y persiguió a quienes intentaron revelar la verdad, su autoridad podría colapsar. Imagínese el impacto de eso. Los gobiernos, los líderes religiosos y millones de creyentes en todo el mundo comenzarían a cuestionarlo todo. Mucha gente dejaría de seguir los dogmas de la Iglesia, y el papado podría perder su significado y su influencia sobre los fieles. Y más que eso, la estructura política y social del mundo se vería afectada. Durante siglos, la Iglesia ha desempeñado un papel crucial en la construcción de las sociedades occidentales. Muchas leyes y tradiciones nacieron de las enseñanzas cristianas, que a su vez se basaban en la versión de la historia propagada por la Iglesia. Si esta versión fuera desmentida, ¿cuánto de nuestra sociedad habría que revisar? El impacto no solo sería religioso, sino también político, económico y cultural. Otra pregunta importante es, ¿cómo reaccionarían los líderes de la Iglesia ante esta revelación? Si salieran a la luz documentos secretos que demostraran que la historia de Jesús había sido alterada, ¿lo admitiría el Vaticano? ¿O intentaría desacreditar estos hallazgos afirmando que son falsos o malinterpretados? Después de todo, la Iglesia siempre ha tenido un enorme poder para dar forma a las narrativas y controlar la información. Si estos secretos son revelados, ¿intentaría la Iglesia silenciar el caso? ¿O finalmente abriría sus archivos para que el mundo supiera toda la verdad? Pero quizás el mayor impacto de esta revelación esté dentro de cada persona. Si eso fuera cierto, ¿estaría dispuesto a aceptarlo? Aceptar que todo lo que nos han enseñado sobre Jesús puede haber sido cuidadosamente construido a lo largo de los siglos para beneficiar a una institución específica. Aceptar que se cambiaron partes de la Biblia, que evangelios enteros fueron destruidos u ocultos y que la historia fue moldeada para servir a los intereses de aquellos que querían mantener el control sobre las masas. Son preguntas difíciles porque afectan a nuestra identidad, lo que siempre hemos creído que es la base de nuestra fe. Para algunos, esta verdad puede resultar liberadora. Si Jesús realmente fue un líder revolucionario, si tuvo una familia, si su mensaje original fue más profundo de lo que nos han dicho, entonces esto podría significar que su misión fue incluso mayor de lo que imaginamos. Para otros, esta revelación podría ser un golpe devastador, ya que les quitaría la seguridad de una fe que siempre ha sido incuestionable. Pero al final, la verdad debe prevalecer. Por muy incómoda que pueda resultar, la verdad siempre será más poderosa que cualquier mentira diseñada para controlar a las personas. Si todo lo que hemos discutido hasta ahora es cierto, entonces ¿qué más podría esconderse dentro de los impenetrables archivos del Vaticano? ¿Cuántos documentos, evangelios y registros históricos pueden ocultarse, fuera de la vista del público, protegidos por una institución que ha controlado la narrativa oficial sobre Jesús y la fe cristiana durante siglos? Si nuevos descubrimientos sobre textos prohibidos, como los evangelios apócrifos y los rollos del Mar Muerto, fueron suficientes para sacudir las certezas que muchos tenían sobre la historia del cristianismo, imaginen qué más podría estar enterrado en cuartos oscuros, bajo llave y bajo el mando de la Iglesia. La pregunta que no se puede ignorar es, si el Vaticano no tiene nada que ocultar, ¿por qué impide el libre acceso a estos documentos? Si la misión de 1900, la Iglesia, es propagar la verdad y guiar a los fieles por el camino correcto, ¿por qué restringir el conocimiento? ¿Por qué permitir que solo un grupo selecto de personas tenga acceso a información que pertenece a toda la humanidad? Estas son preguntas que han sido ignoradas durante siglos, mientras millones de personas en todo el mundo siguen una versión cuidadosamente editada de la historia, sin siquiera imaginar que puede haber mucho más detrás de las escrituras de lo que jamás se les ha permitido saber. Y la pregunta se vuelve aún más intrigante cuando recordamos cuántas veces la Iglesia ha tratado de silenciar a quienes buscan respuestas. Cuántos historiadores, investigadores e incluso teólogos han sido perseguidos, desacreditados o sus carreras destruidas
simplemente por intentar cuestionar la narrativa oficial. Si no hay nada que temer, ¿por qué nunca se puede debatir abiertamente la verdad? ¿Qué pasaría si el mundo descubriera que la figura de Jesús, tal como la conocemos, fue moldeada para ajustarse a los intereses de la Iglesia, y que su verdadera historia fue ocultada para mantener un sistema de control? Esto nos lleva a una reflexión aún mayor. Si ya se ha borrado o distorsionado tanta información, ¿qué más podría ocultarse? ¿Será que dentro de la biblioteca secreta del Vaticano hay evidencia que podría transformar por completo todo lo que sabemos sobre la fe cristiana? Hay textos que revelan enseñanzas de Jesús que nunca fueron compartidas con el mundo. ¿Se ha perdido o se ha suprimido deliberadamente su verdadero mensaje para mantener intacto el poder de la Iglesia? Lo cierto es que cada nuevo descubrimiento nos acerca a una revelación que podría cambiarlo todo. Los evangelios apócrifos, los documentos censurados, los registros históricos que contradicen la versión oficial, todo apunta a un secreto cuidadosamente guardado durante siglos. Y si hay algo que nos enseña la historia, es que ninguna verdad puede ocultarse para siempre. Tarde o temprano, lo que está oculto saldrá a la luz. Y cuando llegue ese momento, el mundo deberá estar preparado para afrontar el impacto de esta revelación. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente quieres saber la verdad detrás de secretos del Vaticano. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué crees que se esconde en los archivos secretos de la Iglesia? Comenta aquí. La verdad tiene que salir a la luz. Si crees que aún queda mucho por revelar, tu comentario es fundamental para que este vídeo llegue a más personas y esta investigación continúe. Si este contenido tiene sentido para ti, deja tu me gusta ahora mismo, porque esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan la verdad. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo video revelaremos más descubrimientos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia del cristianismo. Y ahora, no te detengas aquí. Haz clic en el siguiente video que ya aparece en 1960. Pantalla y continúa este viaje de descubrimiento. No querrás perderte lo que encontramos. Nos vemos allí.